Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos, hoy en Uruguay. Hoy vamos a tocar un punto, digamos así, importante de la astrología, que es un factor de los denominados tránsitos astrológicos. Como hemos dicho en diferentes oportunidades, los tránsitos es una técnica destacada, importante para tener en cuenta, pero fundamentalmente en astrología mundana y en la astrología personal debe ser combinado con otras técnicas, ya que, por ejemplo, por la luna no podemos decir nada, todos los meses da vuelta a nuestra carta. Podemos decir cosas muy cotidianas, igual con Mercurio y Venus, cosas cotidianas, pero eventos no. Eventos como matrimonio, una relación importante, nacimiento de hijo, con los tránsitos, obviamente eso no es el fundamento para ver las técnicas de prognosis adecuadas, ¿no? La técnica de prognosis es la técnica que te permite ver en qué periodo de tu vida pasan las circunstancias. Si bien los tránsitos hoy están muy generalizados, bueno, es una técnica más bien desarrollada en los tiempos más modernos, es decir, de Kepler para acá, cuando Kepler desarrolla las leyes relacionadas a las órbitas planetarias, ¿no? Por lo tanto, ahí se pueden empezar a calcular dónde pueden estar planetas, dónde pueden estar los planetas en tiempos futuros, y ahí se pueden utilizar los tránsitos. Pero en realidad las técnicas fundamentales están dadas por direcciones primarias, por progresiones secundarias, fundamentalmente direcciones primarias, también los atasires, que son direcciones, donde hay una cantidad de atasires importantes. También las direcciones por arco solar, todas ellas sí marcan eventos y periodos importantes en la vida, y los tránsitos se consideran factores activantes. Eso, obviamente, todo astrólogo serio y que haya investigado lo puede corroborar. Ahora, es muy importante observar el cielo en la astrología mundana. Y una clave importante para la astrología de los tránsitos, es que en función de que el planeta es más lento, porque está más lejos de la Tierra, del Sol, y su órbita es más amplia, va a generar mayor consecuencia, porque va a estar más tiempo activando un factor en un caso de una carta natal, ¿no? Y obviamente en el cielo. Por lo tanto, obviamente Júpiter y Saturno son importantes, pero Urano, Neptuno y Plutón son muy importantes los tránsitos. Si bien sigue tomándose en cuenta que para que haya circunstancias fundamentales en la vida, acontecimientos trascendentes, debe haber direcciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, un factor de cambio importante en el cielo que se va a dar año 2025-2026, y es el ingreso de Neptuno en Aries, ¿no? El ingreso de Neptuno en Aries. A veces escuchamos que alguna persona, por ejemplo, lo han dicho en Plutón en Acuario, lo han dicho cuando Urano entró en Tauro. Bueno, ¿qué pasa en siglos anteriores cuando, en el caso de Neptuno, cuando Neptuno entró en Aries la última vez, por allá por el 1800 y pico? Bueno, ¿o qué pasó? Porque aproximadamente se da cada 168 años, que es la vuelta que da Neptuno alrededor del Sol. ¿O qué pasó en la anterior? Bueno, es imposible comparar eventos. Es imposible. No puede haber referencia. ¿Por qué? Porque cuando un planeta entra en un signo, estoy hablando fundamentalmente de Urano, Neptuno y Plutón, va a depender de muchos otros factores para ver lo que va a pasar. Nosotros podemos sacar una analogía en función de lo que representa el planeta, de lo que representa el signo, y ese es un ejercicio que vamos a hacer a otro, ¿no? Porque a veces se habla de que, bueno, que los planetas son causantes de lo que pasa en la vida, y bueno, eso es un concepto un poco, ¿no?, fuera a ver, de la investigación empírica, ¿no? Nosotros tenemos una profunda sincronía de la vida con nuestro sistema solar.
pero los procesos que se dan en la vida son generados por el ser humano, por su nivel de conciencia y su proceso evolutivo. Eso está en sincronía con los movimientos planetarios y cómo nosotros vibramos, tanto individualmente como colectivamente, con ese cielo. Eso obviamente a veces es algo más profundo de lo normal, pero la astrología es profunda. Es profunda. Se necesita mucho conocimiento, se necesita una destreza interpretativa, dominar esos arquetipos y tener la posibilidad de sacar conclusiones. Pero no hay recetas. No es que Neptuno va a entrar en Aries y va a pasar esto. O cuando Urano entró en Tauro va a pasar esto y esto, cosa que ya pasó hace unos cuantos años. O cuando Plutón entró en Acuario, que definitivamente fue en estos tiempos, y va a estar como 13 años, va a pasar esto. Nosotros sacamos conclusiones interpretativas. Entonces vamos a tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? Y de eso se trata la astrología, de descifrar arquetipos, y la diferencia está en el conocimiento de quién los interpreta y en los prejuicios y en las autolimitaciones de quien los interpreta. Muy bien. Y obviamente de su conocimiento basado en los cursos que haya realizado y mucho más importante de la experiencia que tenga, ¿no? De la experiencia que tenga tanto en consulta como en investigación. Muy bien, entonces demos inicio un poco a este curso, a este video. Pero antes quiero invitarlo, como siempre, daremos inicio a un nuevo curso. Yo le llamo grupo, ¿no? Porque yo formo grupos de estudio. Nosotros ahora tenemos 4 grupos de estudios cursando, ¿no? Cada grupo cursa un programa y está en diferentes niveles, pero es el mismo programa siempre y el mismo grupo que va a empezar y terminar. Ahora tenemos 4 grupos. Como hay uno que está prácticamente se gradúa ahora, vamos a comenzar un nuevo grupo. Esa es la metodología. Se gradúa un grupo, comenzamos otro. Entonces el 6 de febrero del 2025 comenzaremos un nuevo grupo de estudio. Se va a dar de 15 a 17 horas de Uruguay. Se va a dar las clases todos los jueves. En tu país, si tú me escribes, me dices de qué ciudad me escribes, yo te puedo decir a qué hora te tocaría participando en directo, porque también existe la posibilidad de participar en diferido, es decir, que tú puedas ver el video luego. Si estás interesado en un curso de formación muy completo, con bases de fundamento, con muchos años de experiencia tanto en la consulta como en la docencia, participativo, es decir, hay ejercicios, hay intercambio, hay preguntas, ¿no? Por supuesto, para los que participan en directo, ¿no? Si estás interesado, escríbeme. La única forma de enviar información es a través de mi correo electrónico. No envío información a través de Instagram, a través de Facebook, no, porque el programa es extenso, yo lo copio y lo pego, tener que escribir es más complicado en otras plataformas, ¿no? Pero se lo envío en correo electrónico. Escríbanme, esta es mi dirección, fernando.roverano@gmail.com. Ahí le mando toda la información, la metodología, el programa de estudio, cuál es la duración, cuál sería el costo mensual y todo ello. Bien, así que están todos invitados, ya estamos recibiendo inscripciones, ya tenemos inscriptos. Hay un cupo limitado, no son pocos, los cursos, los grupos son amplios, pero hay un cupo limitado. Así que si estás interesado, puedes inscribirme ya y ya están abiertas las inscripciones. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar cualquier tipo de interpretación, cualquiera, desde el punto de vista astrológico, nosotros sabemos que en la astrología hay hay 4, pero hay 3 factores fundamentales de interpretación. 3 fundamentales, ¿no? 2 son llamados celestes y 1 es llamado terrestre, ¿sí? Los 2 factores celestes son planetas y signos. Los factores celestes se llaman celestes porque están en el cielo, ¿sí? Los signos y los planetas. Su interpretación se basa en la capacidad del astrólogo de descifrar ese arquetipo, de tener profundo conocimiento de lo que ese arquetipo representa. Un planeta tiene una gran condición interpretativa, no vamos a definir ahora el concepto esotérico de ello, pero obviamente es una fuente de energía y vibración. Esa energía y vibración
todo en el universo es vibración, va a condicionar en la vibración que le corresponde a ese planeta la influencia sobre la vida. Eso es el planeta Sol. Eso se llama naturaleza del planeta. Cada planeta tiene su naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza de Mercurio es un proceso mental individual y todo lo que deriva de ello, la comunicación, los escritos, pero es un proceso fundamental de la mente individual, ¿sí? La naturaleza de Venus es el equilibrio, la manifestación de la vida, el espíritu de vida, no es el amor, eso es una derivación, ¿sí? La naturaleza de Marte es la fuerza de acción, la capacidad de impulsar los procesos, tanto físico, por eso rige los músculos, rige el deporte, porque da la fuerza para el avance. Y así cada planeta tiene una naturaleza. Yo te estoy dando la generalidad, hay que conocerlo en profundidad. Otra cosa es hacer analogía con lo que pudiera afectar en la vida, pero para eso tienes que conocer la naturaleza. No puedo decir Marte es la guerra o Marte es el accidente. Eso es derivado de su naturaleza y son consecuencias posibles en función de cómo el individuo vibre con ello. Para eso es el estudio de la carta natal. Bien, entonces, cada planeta tiene una naturaleza que hay que dominar. Pudiéramos definirlo así, como es la vibración que él va, podemos decir que irradie hacia nuestro proceso de vida y cómo nosotros filtremos eso. Pero después tenemos los signos. Los signos es algo absolutamente diferente a los planetas. Los planetas son los actores en movimiento, son los que despiertan, los que, canalizan la combinación de fuerzas, porque los planetas, los signos, son 12 territorios energéticos pero estáticos, ¿sí? O sea, se encuentran en un sector alrededor de nuestra Tierra y se mueven con nuestra Tierra, pero ellos no tienen movimiento propio, ¿no? Sabemos que el inicio del zodíaco, donde están los 12 signos, es el punto vernal, que es un punto terrestre en el cielo. Es decir, es el cruce del ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre, con la eclíptica, que es el movimiento aparente del Sol. Allí, eso siempre va con la Tierra, ellos no se mueven. Lo que se mueven son los planetas a través de los signos. Por lo tanto, ¿dónde se da la interpretación? Cuando nosotros combinamos la sabiduría interpretativa de un planeta con la sabiduría interpretativa de un signo. Los signos también tienen una cualidad energética, una cualidad vibratoria y se ocupan de un proceso evolutivo humano. Dijamos humano porque lo estudiamos la influencia en nuestro planeta, ¿sí? Por eso llamamos humano. Por lo tanto, es clave aprender a que cada persona saque su propia conclusión y no estar leyendo recetas. ¿Sí? Porque las recetas no llevan a ningún lado. Aparte, descifrar una condición dada está vinculado a muchos otros factores que hay que tomar en cuenta, más que un planeta que un signo, ¿no? Hay muchos otros factores que todos los enseñamos dentro de nuestro programa de estudio. ¿Cuál es el tercer factor a combinar? Lo que llamamos las casas. A diferencia de los planetas y los signos, que son un factor celeste porque están en el cielo y no pueden decir nada por sí mismos, porque no actúan en la Tierra mientras no lo bajes al proceso material, el proceso material se vincula a las casas. Es decir, la interpretación de los hechos y los acontecimientos es a través de las casas. Ese factor es eminentemente terrestre. Así que cuando nosotros interpretamos astrología, es fundamental saber qué casa, es decir, eso depende de tu hora de nacimiento y tu latitud, cómo se va a configurar tu horizonte, ¿sí? Que es luego el ascendente, y de ahí la distribución de todas las casas, y qué signo y qué planeta se ubicará en cada casa. Y eso dará una combinación única. Eso en cuanto para entender la astrología personal, ¿sí? Ahí hay un cúmulo de interpretaciones, pero esto es una base interpretativa. Ahora, si nosotros vamos a ver solo el cielo, nosotros podemos hacer análisis generalizados. Cuando decimos astrología mundana, podemos hablar un periodo para nuestro planeta, pero si lo queremos particularizar con países y con zonas específicas, hay que vincular otras técnicas, como puede ser la latitud y la longitud de la ciudad de la capital del país, a ver cómo esos planetas afectará al comienzo del año o dentro de las
puertas del año, o puede ser con la carta natal del país, puede ser a través de cuando se instaló la primera constitución, cuando el país se independizó o cuando se formó la república. Ahí hay diferentes técnicas, pero no se puede decir nada por un planeta solo en el cielo. Eso es una generalidad. ¿Por qué? Porque hay infinidad de factores a tomar en cuenta que son diferentes. Incluso en la astrología mundana es muy importante observar el ciclo de los planetas. ¿Sí? El ciclo de los planetas. El índice cíclico planetario, desarrollado por Barbault, ¿no? André Barbault, el índice cíclico planetario, que es muy importante. Hay que vincularlo con los procesos del cielo. ¿Para qué le explico todo esto? Porque en realidad la astrología no es tan fácil como a veces salen en algunos videitos. Que generalmente se hacen predicciones que nunca se cumplen. ¿No? Que nunca se cumplen. Se cumplen si tú haces un estudio profundo. Bien. A veces se meten miedo sobre cosas, ¿no? Me acuerdo, bueno, no voy a hacer comentarios sobre ello, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidado cuando uno ve solo el cielo. Pero dicho esto y aclarando esto, vamos a hablar, porque es muy importante, cuando los planetas transpersonales cambian de signo. Ya he hecho videos anteriores hablando, por supuesto, de forma general, porque en un video no se puede profundizar, dar tips de interpretación cuando hablamos de Plutón entrando en Acuario. ¿Qué vamos a anunciar ahora? Neptuno entrando en Aries. Muy bien. Es de destacar, ¿sí? Es de destacar que cuando un planeta entra en Aries, está cerrando un ciclo cósmico, llamemos así ciclo cósmico, pero sabemos que es nuestro sistema solar vinculado al zodíaco que está unido a la Tierra, ¿no? Porque hablamos del cosmos, es inmensamente. Pero bueno, es un ciclo cósmico, pertenece a nuestro sistema solar. Nosotros solo estudiamos el sistema solar, solo que ampliemos un poco más y vemos astrología sideral, ¿no? Que vamos un poco, cambia el fondo de la interpretación, porque no se hará sobre el zodíaco, sino se hará sobre las constelaciones. Y es un tema absolutamente diferente. Pero cuando nosotros vamos a ver que un planeta entra en Aries, ha cumplido un ciclo, porque Aries es el inicio. ¿Sí? Ya sabemos que el zodíaco comienza en el grado 0 de Aries. Aries es la energía de inicio, nada más que eso. No saquemos conclusiones de personalidades ni acciones. Aries es la energía, la explosión inicial, la fuerza que empuja el inicio de los procesos. En este caso, el inicio de la vida. Yo en otros videos ya he explicado por qué el zodíaco es el camino de la vida. ¿Sí? El camino de la vida. Entonces, cuando un planeta entra en Aries, quiere decir que dio toda la vuelta al zodíaco, es decir, pasó por los 12 factores evolutivos, ¿sí? Llamémoslo cósmico, como les digo, y va a volver a iniciar su proceso. Eso va a pasar con Neptuno. Obviamente eso pasa todos los meses con la Luna, así que no va a marcar cosas tan trascendentes, porque si es todos los meses, pasa a ser algo cotidiano. Obviamente eso pasa todos los años con Mercurio. Igualmente se cierra un ciclo, pero al ser más rápido es menos perceptible. Una cosa es que vivas un factor energético una vez sola en la vida y otro es que la vivas todos los meses. Te acostumbras, aprendes a manejar esa energía. Todos los meses la luna entra en Aries. Sabemos que demora 28 días aproximadamente en dar la vuelta al zodíaco. Así que es algo que es común. No podemos decir algo radical o trascendente. Se hablan muchas cosas generales que no tienen aplicación. Si uno va a hablar de la astrología, tiene que hablar con fundamento. ¿Sí? Si nosotros hablamos de Mercurio-Venus, debido a su ciclo sinódico, ya he explicado en otros videos que se diferencia el ciclo sinódico del ciclo siderio, debido a su ciclo sinódico, Mercurio demora aproximadamente, igual que Venus, aproximadamente un año en dar toda la vuelta al zodíaco. Bien. Así que todos los años Mercurio entra en Aries en alguna fecha, igual que Venus, en diferentes fechas. Así que todos los años cierra un ciclo. A veces son 13 meses, a veces pueden ser 11, depende de la velocidad del planeta. Pero obviamente que igual se cierra un ciclo. Lo mismo pasa con Marte, cada 2 a 2 años y medio. Lo mismo pasa con Júpiter, cada 12 años.
con Saturno cada 28 a 30 años y así sucesivamente. ¿Sí? Urano cada 84 años, Neptuno cada 164 años y Plutón cada 248. Obviamente Urano, Neptuno y Plutón son infinitamente más poderosos estos ciclos. Lo más importante de este proceso es que Neptuno está cerrando su ciclo zodiacal y va a ingresar en Aries nuevamente. ¿Y eso qué quiere decir que cierra un ciclo? Que todo lo que tenía que marcar en ese periodo de 168 años ya lo marcó. Y se va a iniciar una nueva etapa. Esa nueva etapa debiera ser una etapa más elevada. Debiera ser. Eso depende de cada sociedad, de cada individuo y el colectivo universal, si lo vemos dentro de la astrología mundana, que analiza la sociedad mundial. Porque si lo vemos dentro de la astrología personal, hay absolutamente otros parámetros a tomar en cuenta que ahora después vamos a hablar un poquito. ¿Qué tenemos que saber nosotros para poder interpretar planeta en signo? Primero dominar la naturaleza del planeta y después dominar la naturaleza del signo. Vamos a ver qué representa Neptuno. ¿Sí? A ver, Neptuno en principio, sabemos que cada planeta rige un signo. Ellos son muy unidos. O sea, lo mismo que representa un planeta lo representa un signo en su esencia. Por eso es importante conocer las reglas de interpretación. Por ejemplo, reglas importantes. Todo planeta expresa su naturaleza a través de su signo. Es decir, lo que haga un planeta va a afectar el signo. Y todo signo se va a expresar a través de su planeta. No se puede expresar un signo solo. Se expresa a través de su planeta. O algún punto de la carta si es una carta individual como una cúspide de casa. Pero siempre va a manifestar su influencia sobre el planeta. ¿Bien? En este caso vamos a ver Neptuno Piscis. ¿Sí? Neptuno Piscis. También sabemos que dentro de la tradición, ya lo he explicado un poco en los dos videos anteriores, Júpiter también rige Piscis. ¿Sí? Hemos explicado eso. Pero vamos a hablar de Neptuno y Piscis. Neptuno estuvo pasando los últimos 13 años aproximadamente por Piscis. ¿Qué va a suceder? Va a salir de Piscis y va a entrar en Aries. Eso va a manifestar un cambio significativo. ¿Por qué? Porque dio toda la vuelta al zodíaco y eso marca, debería ser una nueva etapa evolutiva. ¿Qué puede pasar? Depende de lo que maneje cada sociedad y lo que maneje la sociedad humana global. Los planetas no son los que condicionan la vida. Lo dice hasta Morín de Villafrán ya en el 1500. Los planetas van a ejercer influencia sobre la condición humana en función de qué hace la condición humana con esa energía. ¿Sí? O sea, Marte no es el que mata o el que asesina o el que va a la guerra. Marte es la fuerza. El ser humano la utiliza para la guerra, para matar o... Es la fuerza. Obviamente, para ir a la guerra hay que tener fuerza. ¿No? Fuerza de voluntad, capacidad de lucha, eso es Marte. Marte es el motor de la acción. Pero Marte no es el malo de la película. Si bien en la tradición se le llama maléfico, es porque en la antigüedad todo era guerra, todo era riesgo. ¿Verdad? Muy bien, eso lo hemos explicado varias veces. Entonces conozcamos, ya que nos vamos a enfocar lo que es Neptuno y Piscis, lo que es Neptuno, ¿no? Pero antes vamos a ver que el ingreso de Neptuno en Aries va a ser el 31 de marzo del 2025 por primera vez. 31 de marzo del 2025. Luego se va a poner retrógrado unos meses después y va a retornar a Piscis. En Aries va a llegar hasta el grado 2. Va a retornar a Piscis el 23 de octubre del 2025. Y va a llegar hasta los 28, si mal no recuerdo, 28, 27, si mal no recuerdo, grados. Pero va a volver a ingresar el 27 de enero del 2026 definitivamente en Aries. Definitivamente. Todos los planetas hacen esto, sobre todo los transpersonales, porque es un proceso de adaptación. Todo cambio de conciencia de la humanidad, esto es un cambio de conciencia, no es un proceso extremo, radical y repentino, es un proceso de adaptación.
De hecho, todos los años que Neptuno va a estar en Aries, va a ir generando ese condicionamiento de una nueva etapa. Bien, así que a partir de enero del 2026, del 27 de enero del 2026, Neptuno va a entrar definitivamente en Aries y ya no va a retornar a Piscis. ¿Qué es Neptuno? Bien, como sabemos, Neptuno, ya sabemos que en la mitología es el dios de las profundidades de los océanos. Vayamos más allá de la mitología. Obviamente, siendo rector de Piscis, es un planeta que está vinculado a un signo de agua. Cuando los planetas y los signos pertenecen a la condición agua, se refiere a procesos evolutivos vinculados al cuerpo astral. ¿Qué es el cuerpo astral? El que involucra las emociones, desde las emociones más superficiales, que están representadas por Cáncer, hasta las emociones más profundas, que están representadas por Escorpio y sus regentes, y las aún más profundas, que están representadas por Piscis. Neptuno está ahí. Por lo tanto, una influencia muy importante de Neptuno es lo intangible, porque la psiquis es intangible. Tú no puedes ver lo que hay en la psiquis, no lo puedes tocar. Puede manifestarse, así como Carl Jung dice, que los poderosos arquetipos que operan en tu inconsciente van a condicionar tu vida. Serás esclavo de ellos hasta que no los hagas consciente y los domines. Por eso es el trabajo interno, espiritual, evolutivo, meditación, como lo quieran llamar, para despertar esa naturaleza interna y hacerla consciente. Bueno, Neptuno está ahí. Rige esa condición inconsciente. Rigiendo esta condición inconsciente, va obviamente a tener una influencia muy importante en la naturaleza humana, porque nosotros estamos muy condicionados por el inconsciente. Estamos radicalmente condicionados. La clave es que no nos damos cuenta. De hecho, hay gente que va a terapias psicológicas o psiquiátricas, no porque esté loco, para ver si puede ayudarlo a ver qué hay ahí. ¿Sí? Neptuno por esencia es eso. Representa, a ver, la integración en su naturaleza esencial, esotérica, representa la disolución del ego, donde ya no existe lo individual y existe la integración a la colectivo universal, y cuando digo universal, a la matriz cósmica, donde se pierde la identidad individual. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Tu inconsciente es una parte del inconsciente colectivo universal. Obviamente, está interactuando e influyendo allí, ¿no? También tiene que ver con connotaciones evolutivas espirituales. Ahí está lo que tú traes, ¿no? Los arquetipos que condicionan tu vida, como se expresa en el Vedanta, por ejemplo, los sanskaras, que es un poco los condicionamientos que tú vas trayendo existencia tras existencia, y van a manifestarse en tu vida, aunque está más allá del razonamiento y de la percepción consciente. Por lo tanto, en ese mundo tan profundo se manejan infinidad de circunstancias. Por ejemplo, desde la ilusión, por eso se relaciona con el arte, por eso se relaciona con el cine, son relaciones mundanas. ¿Sí? Las relaciones mundanas salen de las analogías de lo que la esencia del planeta representa y que se puede ser afín a la conducta humana, ¿no? Porque, a ver, Neptuno existió siempre, aunque no había sido descubierto, pero bueno, el cine apareció en una etapa de la existencia, así que no puedo decir Neptuno rige el cine, y antes que apareciera el cine no lo regía, no, porque no existía el cine, es un invento humano, ¿sí? Pero existe la ilusión, el sueño, que es una profunda manifestación de la psiquis. Por lo tanto, va a condicionar al ser humano a algo que no puede percibir. Bien. Dentro de las circunstancias que se le muestran a Neptuno, también se le achacan cada fuerza cósmica o cada fuerza en el universo nos lo explica claramente la ley de polaridad. Se expresa en sus extremos. Vamos a entenderlo de esta forma. El día es uno solo, pero se expresa en la mayor expresión de luz y en la mayor expresión de oscuridad. Pero el día es uno solo, y esos son los dos extremos. Desde la mayor oscuridad
hasta el momento de mayor luz hay infinitas posibilidades de vibración y de matices. Lo mismo pasa con los planetas. Con Marte, con Mercurio, con todos. Neptuno es igual, todos los planetas. Puede vibrar desde lo más denso, llamémoslo entre comillas, conflictivo y difícil, hasta lo más sutil y sublime. Si fuéramos a los extremos, ¿qué muestra Neptuno desde ese arquetipo de lo más denso? A ver, confusión, ¿sí? Desorientación, obviamente. Se relaciona con el suicidio porque es una condición de no aceptar, de no identificarse con la vida y la persona quiere alejarse de la vida. Con los vicios, porque los vicios estás atrapado en una condición que no puedes dominar y obviamente tiene que ver con un proceso del inconsciente. Obviamente no trabaja solo, por eso dije que nada se puede interpretar solo. Hay que, en una carta natal tendríamos que ver la personalidad, su posición solar, su mente, su luna. Pero estamos hablando del arquetipo. El engaño, la duda, la incertidumbre, la confusión, la desorientación, el suicidio, el vicio. ¿Sí? Por ejemplo, el mal diagnóstico relacionado por la confusión a la salud. Y ahí podemos ver infinidad de cosas. Estoy en los extremos. Del punto de vista del extremo más elevado, el despertar de los sentidos internos, la conciencia, el desarrollo de la conciencia del ser humano, la conexión con lo divino, el romper las fronteras de la individualidad para sentirme uno con el colectivo universal, ¿sí? La comprensión plena, ¿no?, del proceso espiritual que te hace sentir en paz y en armonía. Esos son un poco extremos. Entre esos extremos hay infinidad de posibilidades. Infinidad. Pero eso nos da una idea de la naturaleza de Neptuno. ¿Sí? La naturaleza de Neptuno. Si nosotros estudiamos un poquito la mitología, hablamos de que cuando Neptuno es tragado por su padre, ¿verdad?, llega a lo profundo de su estómago, oscuro y profundo, es un símbolo de la psiquis. ¿Sí? Ahora, es el planeta más difícil de manejar, precisamente porque no tenemos percepción de lo que él nos muestra. Pero es un planeta radicalmente importante, porque lo que venimos a realizar a este plano es evolucionar espiritualmente. Y Neptuno, que esta media luna superior sobre la cruz es el mundo material, y la media luna, la percepción de lo superior, ¿sí?, indica que la recepción de lo divino es clave para la evolución. Habiendo entendido esto, nosotros vemos cómo el arquetipo pasando y el planeta pasando por signo va a marcar esa condición de su naturaleza expresándose en cada signo. Cuando pasa en Tauro se refiere a que vincules esa condición al yo tengo, a la condición de poseer material y experiencia física. Cuando entra en Géminis se vincula esa condición de la naturaleza de Neptuno al proceso mental. Cuando entra en Cáncer se conecta esa profundización del psique a la seguridad emocional. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pero cuando entra en Aries, habrá cumplido todo el ciclo y necesita un nuevo ciclo. Lo que debería ser una nueva etapa superior. ¿Qué pudiéramos decir entonces de este Neptuno cuando entra en Aries? Que obviamente la humanidad necesita dar un paso. Este paso tiene que estar combinado con otros procesos. Obviamente el de Plutón en Acuario, si hablamos solo de tránsito. Estamos hablando de la generalidad de la astrología mundana viendo el cielo. ¿Sí? Pues la particularidad ya dijimos que hay que utilizar otras técnicas. Hay que combinarlo con el índice cíclico planetario, con los aspectos que se van a estar dando en el transcurso del ciclo de Neptuno. Eso va a dar mucha información. Pero obviamente que el inconsciente colectivo de la humanidad tendrá que dar un nuevo paso, un nuevo inicio. Y ese nuevo inicio no será ni positivo ni negativo. Será el inicio que tiene que llevar adelante.
Porque decir bueno o malo es un juicio. Nosotros entendemos los procesos, pero todo lo que está ahí es necesario para la evolución. ¿Qué representa Aries? La fuerza inicial, el empuje inicial para todo proceso. Siempre hay un inicio, un desenvolvimiento y una transformación. Muerte, transformación. Aries representa ese inicio, la explosión inicial, el parto a algo, ¿sí? El Big Bang de nuestro universo. Todo tiene un inicio. Entonces, habrá un inicio de un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo dependerá como cada sociedad o como la sociedad global humana esté preparada y qué vibración esté ejerciendo para ver cómo esa influencia se dará. ¿Sí? Puede traer elevación, puede traer nueva conciencia, como puede traer grandes conflictos. La tendencia de la raza humana siempre es a evolucionar, pero obviamente eso dependerá de la masa crítica. La masa crítica es cuando la mayoría de las personas están en un nivel de conciencia y pueden dar un salto, o que la mayoría de las personas estén en un nivel de conciencia inferior y atrasan a todos los demás. Obviamente estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles porque el índice cíclico planetario, desde el aproximadamente 18, del 2018-2019, entró en su ciclo más crítico. Y recién ahora estamos empezando a volver a retomar el ascenso para salir del índice cíclico planetario más crítico, pero va a llevar unos años todavía. Así que pueden haber grandes cambios a nivel de las sociedades de conciencia. A mí no me gusta hacer cosas particulares, ¿no? Hay algunos astrólogos que lo vinculan al socialismo. ¿Por qué lo vinculan al socialismo? Bueno, porque yo no hago conceptos políticos, que yo veo todo el punto de vista evolutivo y bueno, la política es algo bastante complejo que está muy influenciada por la condición inferior humana. ¿Verdad? El ego, los egos, el poder, todo esto, ¿no? Entonces, la condición evolutiva o la conciencia es algo mucho más altruista. Neptuno es el planeta más altruista que existe. Y por lo tanto, mientras no alcancemos ese altruismo, tal vez no viviremos condiciones más armónicas, digamos así. Pero Aries representa un nuevo ciclo. Todo lo que ha aprendido la humanidad va a quedar en el pasado. Pero en base a esa raíz que ha aprendido, porque ya ha pasado muchas veces por Aries, aprovechará un nuevo inicio, es decir, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad es intensa, radical y extrema. Aries, como signo de fuego, tendrá que transmutar y quemar todo lo negativo. Y la única forma de quemar lo negativo es a través de experiencias extremas, radicales. Aries es intenso, es extremo, es radical, es poderoso, es impulsivo. No las personas de Aries. Ojo, cuidado con esas interpretaciones de hablar de los signos como personas porque tienen el sol ahí. Ojo. Esa es la energía de Aries. Es la explosión inicial. Neptuno tomará un nuevo impulso y será una nueva oportunidad para que la humanidad dé un nuevo escalafón. Un nuevo escalafón. Que durará 168 años. No lo vamos a ver nosotros, por lo menos en esta encarnación. Pero sí es importante estar claro porque los planetas van a condicionar radicalmente a quien no tiene conciencia. Es decir, el que no cree. Es muy importante entender que Neptuno es la fe. Se relaciona con la religión, pero no la religión. Sí le podemos dar ese contexto, pero la religión como la conocemos, no, porque esas religiones condicionan, generan guerras, enemistades, prejuicios, condicionamientos, tabúes. Religión significa religare, viene del antiguo latín religare, o sea, religarme. ¿A dónde me voy a ligar? Ya estoy ligado, pero tengo que volver a tener conciencia de eso, a la fuente, de donde todos somos parte. Todos somos una parte, una partícula de ese cuerpo universal en evolución. Y Neptuno es esa gran matriz cósmica en la cual nosotros pertenecemos.
Es decir, ahí Neptuno disuelve, renuncia, te desapega, disuelve el ego, la individualidad, para que tú seas uno con la gran conciencia. Llevado a esa la experiencia individual, da grandes indicios del camino que pueda tomar la persona de ese mundo inconsciente. Ese es otro tema, verlo en la carta natal. Pero ese nuevo ciclo puede marcar necesidad de renuncias, puede marcar que generará grandes cambios a nivel de la sociedad colectiva, pero no necesariamente desde el punto de vista político. La política, las tendencias, es creada por la mente inferior humana. Estamos hablando de la ley universal, ¿no? Neptuno es la fusión, donde todos somos uno. La política está regida por los partidos, partido, dividido. No, Neptuno une. Entonces cuidado con eso. Esa unión es en la conciencia, ¿no? La naturaleza humana busca dividir, porque ese es el ego inferior. Pero la naturaleza divina humana, desde la conciencia, somos uno. Neptuno es el gran rector de eso. Por lo tanto, el ingreso en Aries va a marcar una nueva etapa de la humanidad, junto con otros condicionamientos, que necesitará que todo revolucionará el inconsciente colectivo. Porque necesita dar un impulso nuevo, dejar atrás todo lo aprendido, pero en base a eso aprendido generar nuevas condiciones. Eso traerá muchos cambios, junto con Plutón en Acuario. Traerá muchos cambios a la humanidad. Pero nosotros debemos de prepararnos para esos cambios, ¿sí? Es probable que haya cambios en la fe, en el mundo religioso, es probable. Pero se ha dicho muchas veces, cuando Plutón entró en Sagitario se dijo que las iglesias iban a caer, que las religiones iban a desaparecer y todavía están ahí. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que se expresan, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que lo que se vivirá dependerá del colectivo universal. Obviamente que estamos en situaciones difíciles. En este momento en el planeta hay aproximadamente 80 guerras. Hay 2 o 3 que son más mediáticas. Obviamente que en esta etapa de la humanidad estamos sumamente condicionados. Porque, Neptuno, en el proceso que ha vivido durante todo el zodíaco, nos ha llevado... Neptuno es el condicionamiento que recibe la psiquis, ¿no? La manipulación está condicionada por esa psiquis. La influencia externa, por ejemplo, la que ejercen los medios, la que ejercen los procesos de comunicación, todo esto es absorbido por Neptuno, ¿sí? El condicionamiento de esa psiquis. Si yo estoy constantemente mirando una noticia, ¿verdad?, termino influenciado radicalmente con ella. Obviamente, eso tiene que ver con los hilos que mueven el mundo, ¿sí?, que conocen estas fuerzas. Y el nuevo proceso tal vez sea romper con eso. Pero no quiere decir que por naturaleza se va a dar. Tenemos que gestar eso. Los planetas nos muestran oportunidades y fuerzas, pero el ser humano puede aprovecharlas o no. O vivirlas de una condición más densa, destructiva, o vivirlas de una condición más elevada y que dé un salto para crecer. Eso depende de cada individuo, de cada sociedad y en general de la naturaleza humana global. El colectivo universal de nuestro planeta es un solo cuerpo evolutivo, igualmente. Luego se divide en sociedades y en individualidades. Pero si avanza uno, avanzan todos. Y eso es lo que cada persona debe entender. Esto podemos hablar del punto de vista universal. Hay gente que me pregunta qué va a pasar el año que viene, por qué no hablas de las conjunciones o las cuadraturas que se van a dar. No tiene sentido para mí eso, porque hay que analizar punto por punto. Obviamente que eso da rating, hacer predicciones, pero yo no las hago, porque yo trabajo desde otra perspectiva. Obviamente cuando uno hace consulta de estas cosas, a través de las técnicas importantes, puede
analizar factores personales y particulares y las posibles circunstancias que se va a vivir. Pero lo que sí sabemos que en este caso, al entrar Neptuno en Aries, es algo muy importante. Debe haber una nueva etapa de conciencia en la humanidad. Quien no se suba a ese proceso puede vivirlo intensamente a través de conflicto. Esto puede traer crisis sociales, pero también puede traer el despertar de mucha gente hacia un nuevo nivel de conciencia, rompiendo con el condicionamiento. ¿Sí? Neptuno en Piscis, aunque estaba pasando por su signo, lo hacía muy condicionable, muy sensible, pero también trajo que una enorme cantidad de gente despierte y no se deje manipular. ¿Sí? Pero la manipulación claramente está en ese colectivo universal. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista personal, por ejemplo, aquí tenemos la carta del momento. Supongamos que esto sea una carta natal, esta es la carta del momento, ¿no? Sabemos que Neptuno se encuentra a 27 grados de Piscis en este momento porque acaba de salir de la retrogradación, estaba retrógrado, acaba de salir de la retrogradación y ahora va a avanzar hasta Aries. Como dijimos, va a entrar en Aries en marzo del año que viene y luego va a volver a traer. Ya el toque del inicio en Aries va a marcar una manifestación, ¿sí? Como vemos en este momento, ¿no? Aprovechamos este momento, vemos que el Sol está en Sagitario y Neptuno le está haciendo cuadratura, ¿sí? Si esto fuera una carta natal, esta persona hubiera nacido con Neptuno cuadratura al Sol. Ahora, nosotros entendemos la naturaleza del planeta, pero para una carta natal tiene que haber lecturas específicas individuales a cada proceso. En este caso es un Neptuno que está en la casa 12 y rige la 12. Por lo tanto, el condicionamiento es específico para la persona. Pero es diferente que una persona haya nacido 2 horas antes, si tuviera Neptuno en la casa 1. La interpretación es absolutamente diferente, aunque le haga la misma cuadratura al Sol. O que hubiera nacido 4 horas antes y tuviera Neptuno en la casa 2. O 6 horas antes y tenía Neptuno en la casa 3. O 8 horas antes y tendría Neptuno en la casa 4. Porque la manifestación de los acontecimientos se vincula a las casas. Eso es claramente demostrable y aparte muy estudiado y desarrollado por Morin de Villafranche en la determinación local, ¿sí? Ya hemos hablado en diferentes oportunidades de eso. Ahora, en una carta natal, hasta que no tengamos el proceso natal del individuo, no se puede decir nada. Se suele hablar para las personas de este signo y de aquel signo, lo que es una enorme generalidad. No se puede decir que para las personas de Sagitario, de Géminis y de Virgo, porque Neptuno está en Piscis, porque depende del grado que tengan su Sol. Si fuera el Sol. Por ejemplo, si una persona tiene el Sol a 2, 3 grados de Sagitario, Neptuno ya no le está haciendo nada. O 2, 3, 4, 5 o 15 grados de Virgo o de Géminis, Neptuno no le está haciendo nada hace rato. Entonces no es para las personas de un signo. Aparte, las personas de un signo es solo la posición solar. Y tú no puedes analizar la conducta o el condicionamiento de una persona solo por el Sol. Tienes que ver cómo opera su proceso mental, cómo opera su proceso emocional por la luna, cómo opera sus niveles de conciencia, cómo opera su personalidad y su ego por el ascendente y su regente y luego su señor. Hay que ver cuál es el estado celeste de los planetas, cuál es el señorío de los planetas, qué casa gobiernan y por último qué aspectos tienen que marcan vínculos entre procesos de la vida. Esa generalidad de hablar para los signos y para las personas es un respeto, con todo respeto. Sé que es la única forma de hacerlo en los medios, por eso yo no voy a los medios. La única forma de hacerlo porque es una generalidad, ¿sí? Pero trae descrédito a la astrología. Lo que sí podemos decir que el 2025 y el 2026, las personas que tengan algún planeta en esos grados, denle 3 grados, ¿sí? Por ejemplo, Neptuno está a 27, las personas que tengan entre 27 y 3 grados, ¿sí? 27 y 3 grados de Aries
o 27 de Virgo y 3 grados, 27 de Virgo y 3 grados de Libra, o 27 de Géminis, 3 grados de Cáncer, o 27 de Sagitario y 3 grados de Capricornio, van a estar viviendo el ciclo de la cuadratura de Neptuno. Cualquier planeta en la carta natal, si es la Luna, si es el Sol, si es Mercurio, obviamente que el Sol, que marca el proceso de conciencia humana, es fundamental. Pero también puede ser a su Mercurio. Si la persona tiene Mercurio a 29 grados de Géminis, o tiene a 29 grados de Virgo, que le hará oposición, o lo tiene a 29 grados de Sagitario. Obviamente, para tenerlo a 29 grados de Sagitario, tiene que ser de Sagitario, de Capricornio o de Escorpio, porque siempre Mercurio está cerca del Sol. Pero cualquier planeta va a marcar algo particular. Pero recuerden que Neptuno es un proceso intangible que puede dar confusión, desilusión, ilusión. Estamos hablando en la cruz, serían los llamados malos aspectos, que de malos no tienen nada, simplemente son procesos de aprendizaje a través de energía de tensión y de prueba. Pero si tengo ahí a Marte, ahora, ¿en qué casa tengo eso? ¿En qué casa se presenta? Ese Neptuno se da entre la casa 1 y la casa 10, se da entre la casa 2 y la casa 11. ¿Con qué planeta? ¿Cuál es la naturaleza del planeta? ¿Ese planeta cuál es su estado celeste? ¿Quién es su señor y cuál es el estado celeste de su señor? ¿Qué aspectos conforma a qué casas y a qué planeta para ver qué pruebas me muestra? Eso se activará por Neptuno. ¿Sí? Si yo voy a poner una carta natal cualquiera, ¿no? Una carta natal cualquiera, vamos a poner famosos y no sé, por ejemplo, Ali. Alguna persona que haya, bueno, vamos a poner aquí Woody Allen, que creo que todavía está vivo, y si le ponemos los tránsitos, vamos a ver qué dice Neptuno. Para ver un ejercicio sobre la carta natal, ¿no? No recuerdo si todavía está vivo, pero bueno, veamos a Neptuno. Aquí Neptuno se encuentra a 25 grados de Piscis. ¿Qué tenemos que ver para interpretar una carta natal? Ese Neptuno, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir de dónde viene? ¿Es significador de qué? Será significador de la casa que ocupa y de la casa que rige. En este caso rige la casa 7. Todo lo que haga Neptuno va a afectar la casa 7. Matrimonio, asociaciones, vínculos, sociedades, ¿no? Y Neptuno en la carta de Woody Allen representa la casa 1. Así que la casa 1, que es él, tendrá, ¿sí?, lo que Neptuno haga, y la casa 7, el proceso neptuniano. Este 27, por ejemplo, le hace trino a Plutón. Analizar Plutón, porque sea un trino, no quiere decir que es bueno. Depende de lo que Plutón represente. Plutón representa transformación, Plutón representa desintegración y traerá desintegración por ese trino a la 7 y a la 1 a través de Neptuno en esta carta, ¿sí? Y nosotros iremos avanzando en ese Neptuno, iremos viendo qué pasa. Por ejemplo, ya está en un sextil a Marte. Marte viene de la 5 y Marte rige, ¿verdad? Rige su casa 8, casa de transformaciones y de riesgo. ¿Sí? Puede haber circunstancias vinculadas a su personalidad y a sus relaciones con el amor y la casa 8. Obviamente depende de la edad de la persona, del proceso que esté viviendo, ¿no? No es lo mismo una persona que tenga, en este caso, serían 65, 75, 85, creo que tiene 84 años. No es lo mismo analizar una persona de 84 años que analizar una persona de 20, o de 30, o de 45. Para hacer un análisis astrológico hay que entender el proceso de las personas. Si ponemos otra carta, que no sé quién es, por ejemplo, Peter Alexander, bueno, esta seguramente ya falleció, pero pusiéramos, bueno, Claudio Abbado, que es un director de orquesta, creo que todavía está vivo, y le ponemos el tránsito. El tránsito es el mismo. Neptuno va a estar hoy a 27 de Piscis, ¿sí? 27 de Piscis, aquí está, 27 de Piscis, pero muestra para esa persona algo absolutamente diferente. Porque ya Neptuno no viene de la casa 7. Neptuno rige para él la casa 3,
que tiene que ver sus relaciones con el entorno cercano, su forma de comunicarse, su forma de expresar el proceso mundal, el proceso mental en la condición mundana. Bueno, cosas de la casa 3, relaciones con hermanos, ¿no? Por ejemplo, con el entorno cercano. Pero también Neptuno viene de la casa 8, que es una casa de trabajo interno, de crisis, de transformaciones. Para esta persona, Neptuno marca dos significaciones diferentes. ¿Y qué aspecto está activando? En este momento ninguno. Bueno, tendríamos que buscar semicuadraturas, ¿no? Semicuadraturas. Bueno, sí hay un aspecto que le sería trino al Neptuno natal, al Mercurio natal. Neptuno en tránsito, trino al Mercurio natal. Está conectando un planeta de la psiquis, de su proceso interno, al proceso mental, vinculado a la casa 7, porque Mercurio está en la casa 7, y vinculado a la casa 5. Entonces puede establecer un proceso de mayor conexión, de mayor intuición, pero también de mayor afecto, porque Mercurio rige la casa 5, que es el amor, y está en la casa 7, que son las relaciones. Si tiene una pareja, pudiera haber una mayor comunicación, reencuentro y entendimiento interno, espiritual con el proceso de esas casas. Estoy dando ejemplos generales, para que vean como en una carta no tiene nada que ver una carta con la otra, ¿no? Si pusiéramos otra carta, por ejemplo, bueno, este es el expresidente de España, por ejemplo. No vean los personajes, yo pongo así, estoy tratando de poner gente que creo que están vivas para que vean el proceso, ¿no? Aquí Neptuno representa otra cosa absolutamente diferente. Este Neptuno está en el mismo lugar, pero no le puedes decir nada, ¿sí? Obviamente tienes que conocer al dedillo la carta natal de la persona, ¿no? Pero Neptuno es significador de la personalidad y el ego porque tiene todo Piscis dentro de la casa 1, así que los signos que están en la casa 1 condicionan la personalidad del ego, además de Acuario tiene Piscis, es una casa, un signo intersectado, lo que llamamos signo intersectado, y Neptuno viene porque ocupa también la casa 8. Pero ese Neptuno, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, le tocó a Mercurio unos meses atrás, en conjunción, ¿no? Ahora exactamente está trino a la Luna. Así que puede haber un proceso de sensibilización emocional, la Luna en Cáncer en domicilio. El Neptuno natal hay que conocerlo de qué casa viene, cómo se encuentra, ¿no? Por ejemplo, su Neptuno está en conjunción a Saturno, eso es algo que va a arrastrar siempre su vida. Cada vez que analicemos un planeta, tenemos que tomar en cuenta qué arrastra desde su carta natal, la promesa de vida. Ahora, cuando entre en Aries, él va a dar un cambio a cada persona, pero depende en qué casa se encuentre, qué aspectos va a hacer en la vida de ese individuo, qué aspecto va a llevar adelante. No se pueden hablar generalidades, ¿no? No se pueden hablar generalidades. Por ejemplo, en el transcurso de Aries, cuando entre en Aries, unos cuantos años en adelante, ese Neptuno le va a hacer conjunción a Marte, después le va a hacer conjunción a Venus, después le va a hacer oposición a Saturno y va a marcar un condicionamiento. Pero es un proceso personal. Si vemos otras cartas, como habíamos visto, por ejemplo, la de Woody Allen, cuando entre en Aries va a marcar otra cosa absolutamente diferente. Entonces, esas interpretaciones generalizadas no llevan a ningún lado. No llevan a ningún lado. Por ejemplo, cuando el Neptuno de Woody Allen entra en Aries, le va a hacer conjunción a su nodo norte. Le va a hacer trino, cuando llega a 4 grados, en el 2026, le va a hacer trino a Mercurio y a Júpiter. Vínculos en el hogar. Así que puede ser algo que le va a marcar una mayor identificación en ese proceso hogar, porque como promesor, activando significadores del hogar. Igual después le va a hacer trino al Sol, obviamente, si el tiempo de vida se lo permite, ¿no? Se lo permite. Entonces, cada carta es individual. Cada carta es individual. Muy bien. De esta forma, entonces, siempre en mis videos ustedes van a encontrar explicaciones y tips para que aprendan a aprender, para que aprendan a interpretar, a dominar el fundamento de la astrología. Esa es la dinámica de nuestros cursos.
es la dinámica enseñar desde el fundamento de interpretar. Esto, por supuesto, es una generalidad. Espero que les sea de provecho. Y no me queda más que decirte, si te interesa, escríbeme para el próximo curso y que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.